Normalmente, cuando pensamos en una fortaleza impenetrable, digamos que la mente viaja de inmediato a estos muros de piedra gigantescos, ¿no? Fosos profundos, puentes levadizos, arqueros en las torres, o sea, las típicas construcciones europeas, estáticas y frías que llenan los libros de historia militar. Claro, sí. Arquitectura que está diseñada con un único propósito en mente, que es que nadie, bajo ninguna circunstancia, pueda pasar. Exacto. Pero, y aquí es donde la cosa se pone fascinante, al analizar la historia de Mesoamérica, específicamente durante la invasión española, descubrimos que la fortaleza más formidable y exitosa de todo el continente no requirió de una sola piedra tallada. ¡Wow! Sí. Estaba construida a base de montañas escarpadas, un secreto militar absoluto y, pues, una cohesión social inquebrantable. Lo que en estrategia militar moderna, digamos, podríamos llamar una fortaleza viva, ¿verdad? Y resultó ser, pues, una auténtica pesadilla táctica y logística para los conquistadores europeos. Totalmente. Y esa fortaleza viva es el pueblo maya quechua de Guatemala. Y ojo, estamos hablando de una escala monumental. En esta inmersión profunda vamos a explorar su historia, su cultura y su cosmovisión. Es un tema enorme y bellísimo. Lo es. Y es importante mencionar que toda esta información tan fascinante proviene de un artículo de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com. Es un análisis a fondo sobre la comunidad cultural y lingüística indígena con el mayor número de habitantes en Guatemala. O sea, un pueblo súper resiliente, con expresiones ancestrales inmensas y que también rebasa fronteras. Así es. Para dar un poco de perspectiva antes de meternos de lleno, ¿de qué tamaño de población y de territorio estamos hablando actualmente? Pues mira, los números son asombrosos. Según el censo de 2018, Ujú. el idioma quechí cuenta con aproximadamente 1.370.000 hablantes. ¡Qué barbaridad! 1.370.000. Sí, no es para nada una reliquia histórica. O sea, es una lengua viva, en constante vibración y crecimiento. Y el territorio que habitan es inmenso. Tienen una zona núcleo que abarca 24.662 kilómetros cuadrados Ujú. y una zona de avance o expansión que llega a los 29.582 kilómetros cuadrados. Es enorme. Para que podamos visualizar el mapa mentalmente, ¿cuáles serían los puntos clave de este territorio? Claro, bueno, la base histórica y demográfica, digamos, se asienta principalmente en Alta Verapaz. Ajá. Hablamos de municipios como Cobán, San Juan Chamelco, Fray Bartolomé de las Casas, San Pedro Carchá, Senaú, entre otros. También ocupan Baja Verapaz, específicamente el área de Purulá. Ok. O sea, dominan las Verapaces. Exacto, pero su alcance se extiende mucho más allá. Se van hacia el occidente en Quiché, al norte en Petén, al oriente en Izabal e incluso, y esto es súper interesante, cruzan la frontera internacional hasta llegar al distrito de Toledo, en Belice. ¡Wow! De verdad que rebasa fronteras. Totalmente. Y un dato geográfico e histórico fundamental es que de todos los pueblos indígenas de Guatemala, ellos ocupan el territorio más cercano a Tikal. Ah, el epicentro de la civilización maya. Así es. Además, entre los años 700 y 1200, absorbieron influencias culturales muy fuertes de grupos tempranos como los Pipil, Tolteca y Chichimeca. Claro, o sea, hay una base histórica de siglos de intercambio. Y, bueno, toda esa influencia y ese territorio gigantesco nos lleva de vuelta al concepto de la fortaleza. Porque tener un territorio inmenso es una cosa, pero defenderlo con éxito de todo un imperio global es otra muy distinta. Uf, ni que lo digas. Imaginemos el año 1528. Los españoles intentan invadir la región que hoy conocemos como las Verapaces y de repente se estrellan de frente contra el señorío chamá. Sí. Y el artículo detalla que tenían una organización militar sumamente compleja. Yo pensaba que era un ejército improvisado, pero ¿cómo funcionaba exactamente para lograr detener a los europeos? Pues lo primero que debemos quitarnos de la cabeza es esa idea de que eran simples agricultores improvisando defensas. Para nada. O sea, funcionaban con una precisión táctica que parecería de un ministerio de defensa moderno. En serio. Sí, tenían capitanes, sargentos muy experimentados, abanderados. Espera, ¿tenían gente dedicada solo a llevar banderas? Exactamente.
abanderados cuya única misión era dirigir a las tropas visualmente en medio del caos. Y tenían también divisiones de transportistas encargados exclusivamente de la logística de armas, de flechas y un cuerpo de abastecimiento de provisiones. ¿Qué nivel de especialización? Y todo este engranaje militar, digamos, operaba bajo las órdenes directas de un Consejo Supremo secreto. ¡Wow! El secretismo. Porque, bueno, me imagino que en esa época la inteligencia militar y el espionaje eran tan valiosos como las armas mismas, ¿no? Totalmente. Y ese secretismo fue precisamente la piedra angular de su invencibilidad. O sea, los españoles solían conquistar imperios enormes, explotando fisuras políticas o comprando traidores. Claro, dividiendo y conquistando. Exacto, pero el Consejo Supremo Kekchi era completamente hermético. No había fugas de información. Y para que te des una idea del nivel de resistencia, el último intento armado de los españoles por tomar la región ocurrió en 1530. ¿1530? Sí, y para ponerlo en contexto, en esa misma época, otros pueblos guerreros súper fuertes, como los cachiqueles, ya se estaban rindiendo. Es increíble. Y eso me hace preguntarme sobre el liderazgo, porque para mantener ese nivel de cohesión y sobre todo evitar traiciones, la estructura de poder no podía ser una simple tiranía. ¿Cómo elegían a sus líderes? Pues tenían una estructura de gobierno muy particular. Había un cacique que gobernaba con total libertad, dictando leyes propias, pero la verdadera genialidad estaba en el segundo al mando, que era el sacerdote mayor. Ajá. ¿Y cómo llegaba alguien a ese puesto? Puro mérito y mediante elección popular. Nada de nepotismo ni herencias familiares. ¡Wow! Meritocracia pura, en el siglo XVI. Exacto. Se elegía al individuo más preparado e intachable. Y esta meritocracia preparó el escenario para la aparición de uno de sus líderes más impresionantes, que fue el joven cacique Aj-Pop-Bats. Sí, el artículo lo menciona. Dice que era muy joven. ¿Cuál era su historia y qué estrategias usó? Pues fíjate que Aj-Pop-Bats tenía apenas 29 años cuando en 1529 fue electo como Aj-Jolomná, que significa el cabecilla o líder máximo de Tezulutlán. ¿Tezulutlán? Que los españoles llamaban la tierra de guerra, ¿no? Así es, de pura frustración le pusieron así. Él era natural de las montañas de Oaxaca y entendió algo vital, y es que el terreno era su mejor arma. Claro, la geografía a su favor. Las montañas y barrancos profundos que mencionamos al principio como los muros de la fortaleza. Precisamente, convirtieron esas montañas elevadas en trincheras y los barrancos en cuellos de botella naturales. Pero Aj-Pop-Bats no se quedó solo con la geografía. Hizo alianzas estratégicas. ¿Con quiénes? Recibieron la ayuda invaluable de guerreros tzutujil. Y esto es clave, porque los tzutujiles ya se habían enfrentado a los españoles y habían decodificado las tácticas de la caballería europea. Ah, qué interesante. Y esa es una ventaja inmensa, porque el caballo era esencialmente el tanque de guerra de esa época. Si neutralizas a los caballos, les quitas su mayor ventaja. Exacto. Al llevar a los caballos hacia los barrancos, donde obviamente no podían maniobrar, la caballería se volvía inútil. Y gracias a esta táctica combinada, el área de Oaxaca permaneció completamente independiente de las autoridades españolas y guatemaltecas hasta el año 1819. Hasta 1819. O sea, casi 300 años de independencia militar ininterrumpida. Una verdadera locura. Pero, y aquí es donde surge una gran paradoja. Si la fortaleza militar era inexpugnable, las verapaces finalmente sí fueron asimiladas al imperio. Las armas españolas fallaron, pero la palabra logró entrar. ¿Cómo se dio ese giro hacia la diplomacia religiosa? Pues fue un giro estratégico monumental de ambos lados. La corona española, al ver que por las armas no iban a lograr nada, cambió de táctica. En 1532 y luego en 1538 enviaron a los frailes dominicos Fray Bartolomé de las Casas y Fray Rodrigo de Ladrada. O sea, llegaron sin espadas. Exacto, llegaron ofreciendo un mensaje pacífico de conversión. Y Aj-Pop-Bats, que además de militar era un estratega político brillante, decidió escuchar. Accedió a ser bautizado en 1543. Y ahí es donde toma el nombre de Juan Matal Bats, ¿verdad? Ese mismo.
y a partir de ahí se fundaron Santo Domingo, Cobán y San Agustín. Y el proceso escaló rapidísimo, porque la fuente relata un viaje a España en 1544. Juan Matalbats cruzó el océano con el fraile Pedro de Ángulo para ver al mismísimo rey Felipe II, y le llevó un regalo impactante, o sea, plumas de quetzal. ¿Puedes dimensionar eso? Fueron exactamente 2000 plumas de quetzal. O sea, imaginemos la logística de eso. El quetzal es una ave sagrada, no la podían matar. Recolectaban las plumas con extremo cuidado. Claro. Llevar 2000 de estas plumas, de un verde iridiscente que en Europa jamás habían visto, fue un despliegue de diplomacia brutal. El rey Felipe II quedó maravillado. No es para menos. Y en agradecimiento, el rey mandó regalos religiosos y campanas. Y como dato curioso, una de esas campanas reales todavía se conserva en San Juan Chamelco. ¡Guau! ¡Qué reliquia! Y además de objetos, el rey le dio poder político real, ¿cierto? Un poder inaudito. Lo nombró gobernador vitalicio de Verapaz y le dio poder para encarcelar a cualquier español que cometiera un delito en su territorio. Además, la corona prohibió la entrada a la región de españoles que no fueran dominicos. O sea, construyó muros legales contra los abusos. Totalmente. Carlos V también le otorgó a Cobán el título de ciudad imperial, con un escudo de una paloma, un arco iris y la frase «Yo pondré mi arco». Es un legado que sigue vivo en tradiciones actuales, como la elección de la Rabín Cobán, que celebra la belleza y talento de la mujer quechí. Es fascinante. Pero la historia colonial siempre tiene un lado oscuro. ¿Cuándo se rompe esta paz? Porque las autoridades locales seguramente odiaban este arreglo. Sí, no soportaban que un líder indígena tuviera jurisdicción sobre ellos. Así que protestaron muchísimo y en 1562 lograron imponer la alcaldía mayor y empezar a cobrar tributos forzados. Rompiendo el pacto real. Exacto. Y poco después, en 1568, Juan Matalbats murió en Chamil. Su muerte marcó un declive trágico. Sí, el artículo da unas cifras demográficas terribles. Dice que para 1574, la población cayó de 7,000 tributarios a solo 3,000 por epidemias y hambre. Y encima, empezaron a usar las escuelas básicas para erradicar los ritos indígenas. Fue el primer gran despojo. Y tristemente, nos conecta con una segunda ola de asimilación siglos después. En los siglos XIX y XX, el interés económico mundial dio otro golpe fatal. Ah, claro, el tema del café, ¿verdad? Es irónico cómo los mercados globales afectan tanto, cómo empezó ese despojo masivo de tierras ancestrales. Pues entre 1860 y 1870, la cochinilla, que se usaba para tintes rojos, dejó de ser rentable a nivel mundial. Y el café tomó su lugar. Las veraparas eran perfectas para eso, lo que atrajo a inmigrantes alemanes. Y el gobierno guatemalteco de la época, el régimen liberal, intervino con leyes, ¿no? Sí, en 1877 aprobaron leyes agrarias que, digamos, legalizaron el robo. Argumentaron que los indígenas no tenían títulos legales formales, así que el gobierno confiscó las tierras y se las dio a los extranjeros. Y sumado a eso, los obligaron a trabajar en esas mismas tierras, ¿verdad? Exacto, trabajo forzoso. Para 1900, las compañías alemanas ya controlaban el comercio del café, y para 1930 tenían control total de las verapaces. Y claro, ante la pérdida de sus hogares y el trabajo esclavo, la única salida fue huir. Fue una migración forzada, una diáspora masiva hacia otras partes de Guatemala y hacia Belice. Y esto explica muchos de los problemas actuales de tenencia de tierras. Totalmente. Y esa diáspora continúa hoy en día hacia Estados Unidos. Sí, la red consular del 2024 que menciona el artículo es sorprendente. Hay comunidades Cochí en Seattle, en San Francisco, en Phoenix, en Texas, en ciudades como Del Río, McAllen, Dallas, Houston. También en Chicago, en Atlanta e incluso en la costa este, en Maryland y en Providence, Rhode Island. Es una expansión enorme. Y esto me lleva a algo muy profundo. Cuando una comunidad la despojan de su tierra física, ¿dónde guarda su identidad? Y el artículo muestra que la llevan puesta. O sea, la historia viva a través de su vestimenta. Me parece poético. ¿Cómo es esta resistencia a través del tejido? Es una de las expresiones más hermosas. Mira,
A principios del siglo XX, los hombres usaban un pantalón y camisa blanca de manta, un saco oscuro, sandalias de cuero y una faja llamada camel sash, roja o amarilla. Hoy en día, usan ropa industrial, la verdad. Ajá. Pero las mujeres sí conservaron la indumentaria ancestral, ¿no? El famoso corte. Exacto. Las mujeres usan un corte, que es una falda azul oscuro con líneas blancas, y usan de 6 a 8 varas de tela. Es pesadísimo. ¡Wow! Ya hay variantes. En Carchá, por ejemplo, el corte es rojo, y en Chamelco usan una faja tejida a mano color amarillo, la caamalsa. Las niñas empiezan a usar todo esto desde los 3 añitos. Y la parte superior, el huipil, que es una obra de arte. Entiendo que se hace en telar de cintura. Sí, con 3 lienzos unidos y brocados que representan la naturaleza. Y un detalle clave de identidad es que el huipil se usa por fuera, sobre el corte. ¡Qué interesante! Y también mencionan detalles del peinado, como la raya en medio, la trenza con listón rojo y amarillo, y la joyería. Ah, sí, la joyería de plata, el chachal. Y las abuelas, las mujeres más ancianas, usan collares de monedas y unas cuentas rojas a las que llaman coral. Todo tiene un significado. Y esa estructura tan cuidada se ve también en cómo entienden el ciclo de la vida y la muerte. El artículo describe unos rituales de nacimiento preciosos, con copal y pom. Sí, y algo muy simbólico es que el cordón umbilical del bebé se entierra junto a un árbol frutal. Creen que esto le augura salud, honestidad, prosperidad y una buena descendencia en el futuro. Es como plantar sus raíces literales en la tierra. Y también hay una creencia sobre el corte de cabello de los niños varones, ¿verdad? Sí, retrasan intencionalmente el primer corte de cabello hasta que el niño cumple 1 año, porque creen que si se lo cortan antes, se retrasa el habla. Y a los 40 días los presentan en el Calvario de Cobán. Ah, el Calvario, que es un lugar fascinante. Y bueno, sobre el final de la vida leí que los entierran con utensilios que usaban y distintivos de sus cargos. Pero el ritual de los 3 días me dejó sin palabras. Es un rito muy conmovedor. A los 3 días del entierro, una anciana de la comunidad hace un recorrido desde el lugar exacto donde la persona falleció hasta la tumba para recoger el espíritu, como dicen ellos. Increíble el respeto. Y volviendo a El Calvario de Cobán, aquí entra el sincretismo religioso. Es una iglesia católica, pero está construida sobre un antiguo sitio ceremonial maya, ¿verdad? Exacto. Y esa conexión profunda con la naturaleza nunca se perdió. Hoy en día siguen haciéndole oraciones a los Loklach Tzultakaja, que son los espíritus de los cerros y los valles, para pedir permiso antes de sembrar. Aunque hay cierta nostalgia de los abuelos que sienten que a veces las nuevas generaciones se olvidan de ir a visitar los cerros, ¿no? Sí, pasa mucho con la modernidad, pero por otro lado, la cultura sigue súper viva. En sus danzas tienen la de los venados, los toritos, el costeño, la catarina, el español, los micos, el Maus Queen, que es la quema del diablo, el convite, el mamún y la de moros y cristianos. Una lista enorme. Pero la máxima expresión cultural y espiritual, la gran celebración, es el Paabang, ¿cierto? Totalmente. Paabang significa reafirmar nuestras creencias. Es una celebración dedicada a los santos patronos, con el trabajo de las cofradías, muchísimo incienso, velas, cohetes, comida tradicional y, por supuesto, marimba ininterrumpida. ¡Qué maravilla! Su importancia es tan grande que el Ballet Moderno y Folclórico de Guatemala lo ha escenificado, imagínate, durante 52 años seguidos. Es un testimonio impresionante. Y bueno, eso nos lleva de nuevo a la premisa con la que empezamos. El pueblo quechí no solo tiene la mayor cantidad de hablantes en el país, sino que esa cifra es el resultado de su resistencia militar, diplomática, cultural y espiritual, frente a siglos de desafíos y despojos. Es un pueblo que se adapta, que sobrevive y florece, incluso cuando le toca cruzar fronteras. Así es, una verdadera fortaleza viva. Gracias por acompañarnos. Este relato inspirador, lleno de identidad ancestral y poderosa cosmovisión, proviene de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Pero nuestra misión va más allá de contar historias.
A través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano, empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Tú también puedes apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. O si eres emprendedor guatemalteco, te invitamos a abrir tu tienda digital. Gracias por la atención y hasta la próxima.